Ya, ahorita ya vamos a... No, vamos a Facebook ahorita. A ver, a ver. ¿Me escuchas, Daniela? Sí, Ya, ahorita estamos entrando, estoy entrando a la página. Te había dado 4 preguntas, ¿no? sí. Pero bueno, ya sí, no importa, entiendo un poco el formato, son como las cuatro preguntas principales, sin embargo, supongo que bueno, en la conversación van a derivar algunas otras de la no estructurada. Claro. Acá vamos a agregar un título conversando con Daniel Horta. Yo conozco, bueno, conozco al profesor Ibarra. Tu profe ha sido, ¿no? Sí, sí, Bueno, él es conocido también por las redes. sí. La Ya. profe Jennifer también, Sí, sí. la directora de la, bueno, de mi escuela. ¿Cómo está allá tu país? ¿Ya está mejor? Bueno, ahí vamos. Ah, bueno, en Escucha, realidad la pandemia ha afectado a todos, ¿no? No, 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 o sea, a nivel del mundo, a todos, ¿ah? En realidad. escapa nadie. Sí, sí, estamos difícil. Ya, ahorita ya pongo transmitir nomás, ¿correcto? Es correcto. Ya, Y pues. Me parece que el tiene un atraso canal de 30 segundos, ¿no? Sí, pero no, la verdad es que no hace mayor sentido. O sea, la gente lo va a ver igual fluido. Ya. Entonces, empezamos. Empezamos, Daniel. Sí, Listo. Transmitir. se ve medio borroso, creo. A ver. Ya estaremos empezando ya. ¿Estás viendo en tu celular a ver si ya está transmitiendo? Ya está, creo, ya. A ver, vamos a ver. Ya, bueno, ya estamos empezando, estamos ya en el aire. Ya estamos 3 vistas ahorita, actualmente, ya 6. Bueno, ante todo, primero quiero agradecer al colega y al amigo Daniel Horta por haber aceptado la invitación en esta primera jornada de conversatorios que estamos realizando desde la página Trabajo Serio y Perspectivas. Daniel Horta es un colega que viene aportando significativamente a la profesión y dentro del ámbito de la responsabilidad social, ¿no? Bajo esa situación, primero quiero agradecerle mi más saludo cordial, mis agradecimientos tremendos por haber aceptado esta invitación y también una forma también de divulgar, ¿no? Lo que es en este aspecto el ámbito de la responsabilidad social, que es un ámbito muy tocado y también muy, muy importante, ¿no? Para el trabajo social. Quisiera primero que se presente cuál es su experiencia, cuál es su formación, bueno, y le dejamos ahí en esta pequeña charla que espero les guste, ¿no? A todos los seguidores de la página. Bienvenido, Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto, un placer. La verdad, es un honor para mí que me hayas invitado a tu página de trabajo social y perspectiva. La verdad, bueno, he venido siguiéndola desde hace algún tiempo, bastante interesante, evidentemente desde el enfoque en nuestra hermano Perú. Bueno, yo soy de Venezuela, bien un poco la presentación. Mi nombre es Daniel Horta, tal como comentaste, soy trabajador social egresado de la Universidad Central de Venezuela. En simultáneo hice cursos de pregrado en comunicación social y en artes y me he especializado bien en lo que has mencionado, el tema de la responsabilidad social empresarial. Hice una maestría en la UNESCO en ética organizacional y responsabilidad social corporativa, una especialización en responsabilidad social empresarial de la Universidad Metropolitana y ahorita justamente en la Universidad Central de Venezuela soy candidato a magíster en gerencia corporativa. Y un poco mi línea de investigación siempre ha sido el área social, me apasiona.
Es lo que me gusta hacer, siempre enfocado en el ámbito corporativo. Cuando hablo del ámbito corporativo, evidentemente bueno, hay una tríada entre lo que es Estado, empresa y tercer sector. Sin embargo, mi mayor área ha sido en la empresa privada y cómo se aplican los diversos fundamentos del trabajo social industrial en lo que es la corporación para, bueno, propagar lo que es el bienestar en sí a todos los stakeholders de cualquier organización. Un poco esa ha sido mi formación y mi experiencia en el área de trabajo social. Muy interesante, Daniel. Yo recuerdo cuando tú me habías hecho la invitación en el primer evento virtual, se podría decir, cuando empezamos con la pandemia, en una conversatorio que se hizo por Instagram, y bueno, eso fue creo el nexo para conocernos un poco más, ¿no? Y también entablar esta forma de trabajo, de poder impulsar más al trabajo social. Y bueno, yo quisiera empezar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende, bueno, desde tu perspectiva, claro está, qué se entiende sobre responsabilidad social? ¿Qué se entiende? Porque dentro de este contexto no pandémico, dentro de este contexto capitalista, es muy importante reconocer también cómo se tiene que entender la responsabilidad social, ¿no? Bien, bueno, la responsabilidad social, la verdad es que tiene diversas aristas, no, como dice el maestro Víctor Guedes, que es uno de los grandes ilustres en el tema de responsabilidad social empresarial en Iberoamérica, es venezolano, inclusive, bueno, ha desarrollado diversas teorías sobre lo que es este tema. Sin embargo, yo he ido como adaptando un poco mi propio concepto, trabajando desde la Red Profesionales RCI en el Mundo, que es una organización que he creado para el tema del desarrollo de alianzas en términos de desarrollo sostenible a nivel mundial, y un poco el concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa más bien, porque lo empresarial solamente hace énfasis a cuál es la responsabilidad de la empresa frente a la sociedad o frente al medio donde está operando. Sin embargo, la responsabilidad social corporativa es un término más amplio que involucra la responsabilidad que tiene el Estado como primer sector, tanto de la empresa privada, el sector privado, y el tercer sector, entendiendo allí, bueno, todo lo que son las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, entre otras. Entonces, visto así, la responsabilidad social corporativa es una estrategia de cualquier negocio o de cualquier organización en función de desarrollar diversas políticas, programas y proyectos que vayan en función de impactar positivamente, no solamente en el bienestar social, sino que aporten a lo que denominamos desarrollo sostenible. Y esto se entiende a cómo yo desarrollo diversas políticas, programas y proyectos, como lo he comentado, en el área social para generar para lo que nosotros nos formamos, que es el bienestar social, generar impacto positivo en el medio ambiente, y asimismo generar un impacto que impulse la economía. Sabemos evidentemente, como lo has comentado, en un modo de producción capitalista, la economía es fundamental, el capital es fundamental, bueno, para satisfacer diversas necesidades o atender a diversas problemáticas sociales. Y atendiendo un poco al concepto de desarrollo sostenible, que es como el ente macro o ese norte que nos guía a nosotros en el tema de la responsabilidad social corporativa, debe estar en equilibrio esa tríada que conocemos como sociedad. Todo debe estar en equilibrio, la economía no debe estar arriba, la sociedad abajo, ni viceversa. La verdad es que todo debe estar entrelazado y generar impacto positivo en cada una de estas variables. Un poco esa es la noción de responsabilidad social corporativa, una estrategia, así como lo es el trabajo social, no lo debemos ver como filantropía, no lo debemos ver como caridad, ni ninguna otra forma de acción social como hemos conocido en los orígenes de nuestra disciplina científica de trabajo social. La responsabilidad social corporativa tiene muchísimos puntos de encuentro con la historia del trabajo social en sí, y evidentemente se gesta igual en la revolución industrial, cuando comienzan todas las organizaciones. Bueno, sabemos que al inicio no había, sería un chiste decir que había alguna organización responsable frente a la sociedad, porque bueno, existía todo un tema de explotación, todo un tema de lo que es esa explotación o ese solapamiento del hombre por el hombre. De cómo, bueno, yo me lucraba sin tener en cuenta ningún derecho humano, y un poco en toda esa problemática se va gestando algunos empresarios que van teniendo pues alguna conciencia en virtud
de salvaguardar los derechos humanos desde el ámbito de acción de la empresa privada. Sabemos que el Estado es el principal garante de cualquier derecho humano en cualquier nación. Sin embargo, la empresa y el tercer sector, entiéndase fundaciones y organizaciones no gubernamentales, no escapan de esta responsabilidad porque operan en la sociedad y deben retribuir a esa sociedad lo que están agarrando de ella, sobre todo las empresas, que evidentemente aportan al desarrollo económico, pero también deben estar aportando al desarrollo comunitario de las comunidades donde ellas operan y asimismo a cuidar el medio ambiente en virtud de que se pueda mantener nuestras operaciones como personas en la actualidad y que también estemos resguardando que futuras generaciones puedan estar satisfaciendo necesidades sin que se hayan agotado los recursos o sin que no tengan un medio ambiente, una economía o una sociedad donde operar como lo hacemos nosotros. Creo que es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? El factor de la sostenibilidad, ¿no? Y creo que la responsabilidad social debe de caer en ese principio. Eh, con respecto a este tema de la responsabilidad social, y vemos pues que lastimosamente no hay pues una incidencia o un progreso social, y lo digo fundamentalmente en estos sectores de las regiones, donde hay sectores indígenas. ¿Tú qué crees en qué está fallando? O sea, yo veo más que todo un aspecto más de la aplicabilidad, ¿no? Porque la norma está ahí, o sea, el respeto hacia el otro, hacia los sectores indígenas existe, pero tú, a tu parecer, en qué está fallando y cómo tú direccionarías eso para que mejore? Bueno, básicamente la principal problemática recae sobre la falta de alianzas. Bien lo vemos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que nos invita a todos los sectores a trabajar unidos por un mismo fin. Y creo, y sobre todo en la región latinoamericana, que nosotros no estamos trabajando en alianzas aportando a lo que es el desarrollo sostenible, que esto involucra pues derechos tales como los que has mencionado de los pueblos indígenas, entre otros derechos humanos como la igualdad de género, el agua limpia, el saneamiento, la educación de calidad, la salud, etcétera. Pobreza, erradicar la pobreza, hambre cero. Yo creo que en la medida que todas las organizaciones, independientemente que sea el Estado, la empresa o el tercer sector, cuando trabajen en una tríada unida, juntos, por un mismo objetivo, vamos a estar entonces alcanzando estándares de desarrollo sostenible. Siempre que el Estado tenga una visión, la empresa tenga otro y el tercer sector tenga otro, evidentemente, aun cuando hagamos los mayores esfuerzos, no vamos a estar uniendo lo más significativo que es la sinergia, ¿sí? Las potencialidades que tiene cada uno de estos sectores, por ejemplo, el Estado como ente que puede emanar leyes o regular ciertas acciones en virtud del salvaguardo de los derechos humanos y otras acciones que no sean minimizar el desarrollo de la empresa privada, porque la empresa privada, una de sus funciones principales es generar lucro sin que evidentemente esto recaiga en violación de derechos humanos, explotación del hombre, contaminación ambiental, entre otros. O sea, la empresa hoy día tiene una demanda o un compromiso ético y es básicamente la actuación responsable frente a la sociedad donde está operando. Y todo este músculo importante de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones de la sociedad civil organizada que conforman el tercer sector, entonces deben estar aplicando a esos planes, programas y políticas que tiene la corporación privada como las políticas públicas y las políticas sociales que tiene el Estado. Porque bueno, el tercer sector es como esa movida más especializada que hay. Hay fundaciones que son especialistas en un tema de salud muy particular y bueno, en diversos temas. Y ellos ayudan a todos estos dos sectores que anteriormente mencionados a operacionalizar lo que es estas políticas públicas, políticas sociales y a las políticas de responsabilidad social de las empresas. Entonces, siempre que trabajemos en una tríada o en una visión trisectorial en Estado, empresa y sociedad civil, nosotros pudiéramos estar alcanzando estándares de desarrollo sostenible y esta es una de las cosas en las que se falla día a día, sobre todo en la región latinoamericana, porque bueno, los diversos estados
creería yo y me atrevería a decir que pregonan un poco más la política partidista por encima de cualquier estándar de bienestar que en realidad pueda surgir para la población o para la nación que están dirigiendo. Asimismo, muchísimas organizaciones tienen como focus la generación de lucro y no tienen esa responsabilidad o no están revestidas de compromiso ético y moral que exige la sociedad, que es una empresa socialmente responsable. Y tenemos fundaciones y organizaciones que no articulan con estos dos entes mencionados y evidentemente vamos a fallar en el camino. Entonces yo creo que es un tema de alianza fundamentalmente y es por eso, de hecho, que he fundado la red profesionales RC en el mundo, que trabaja en función de aliar esfuerzos entre diversos actores y no solamente de una región, sino de diversas regiones, y que con nuestro trabajo sinérgico y las potencialidades que tiene cada uno de los actores y sectores, entonces estemos trabajando en equipo por esos mismos objetivos que como trabajadores sociales además debemos promover como uno de nuestros roles fundamentales en el ejercicio profesional. Muy interesante lo que mencionas, Daniel. Y en relación a lo que mencionas en lo último de tu intervención, ¿cómo tú crees que se relaciona este factor de la responsabilidad social con el trabajo social? O sea, ¿de qué manera? Yo sé que hay una relación, sí, pero ¿de qué manera se tendría que plasmar en la práctica profesional? Bueno, nosotros tenemos roles principales, por ejemplo, la escuela de la cual yo soy egresado en la Universidad Central de Venezuela tiene 5 roles principales que definen el ejercicio profesional de cualquier egresado en el área de trabajo social y fundamentalmente creo que es como universal, es decir, aplica para cualquier profesional que sea egresado en el trabajo social y estos son la investigación social en primer lugar, que es toda esa capacidad o ese componente que nosotros tenemos, esas competencias que nos permiten identificar necesidades y problemáticas sociales de diversas aristas o enfoques metodológicos. También tenemos un rol de planificación y gerencia social que nos permite a nosotros todas esas competencias en cuanto a la planificación de políticas públicas, políticas sociales y políticas de responsabilidad social, siempre que tengamos esa suma de responsabilidad social empresarial en la formación profesional. Asimismo, tenemos otro rol que es el análisis de las políticas públicas o las políticas sociales y la dinamización de procesos sociales locales y comunitarios. Todas estas competencias o todos estos roles nos permiten a nosotros una actuación en el ámbito de la responsabilidad social, dado que la responsabilidad social puede verse como lo que hemos conocido en la historia y en la trayectoria del trabajo social como trabajo social industrial. Cuando nosotros hablamos de trabajo social industrial, sus fundamentos son un poco, por decirlo coloquialmente, arcaicos, es decir, no encajan con la actual realidad, pero cuando nosotros vamos a la génesis del trabajo social industrial, básicamente es empoderar a los stakeholders de las organizaciones, entiéndanse colaboradores y comunidades de interés, y la responsabilidad social empresarial, como bien lo he dicho, va a una visión un poco más estratégica que está alineada con lo que hoy conocemos como trabajo social, una disciplina científica que debemos nosotros estar como gerentes sociales como estrategas sociales e innovadores o emprendedores sociales, estar planificando diversas políticas, programas y proyectos que realmente miden un retorno de inversión, que realmente miden un impacto positivo frente a la sociedad a la que se va a dirigir o a los grupos de interés a los que se va a dirigir estas líneas de acción. Entonces, la responsabilidad social empresarial dentro de cualquier corporación va a exigir que nosotros tengamos que investigar, que nosotros tengamos que planificar, que tengamos que gerenciar, que tengamos que dinamizar procesos comunitarios o inclusive familiares de nuestros propios colaboradores o trabajadores de una corporación. Básicamente, el trabajo social y la responsabilidad social son un match, así como puedo mostrar en esta figura, son inseparables, precisamente porque nuestros roles o nuestras competencias nos permiten actuar en este campo de actuación y estamos trabajando con lo que nosotros hemos trabajado desde siempre, que son las personas y el bienestar social fundamentalmente, añadiendo esas variables del desarrollo sostenible que, como las he mencionado, es un medio ambiente sano y una economía próspera que me permita a mí estar satisfaciendo necesidades y aportando al bienestar social como tal. Ahora en este contexto pandémico, yo sé que el panorama de la responsabilidad social ha cambiado.
no sé si ha cambiado en realidad bastante, pero ha cambiado. Yo te pregunto, bajo esa situación, la situación actual pandémica, este tema del coronavirus, del confinamiento obligatorio, eh, ¿de qué manera está construyendo o aportando la responsabilidad social en hechos así significativos de la vida humana? ¿No? Bueno, Porque el que tema, el te- no solo ha cambiado la responsabilidad social y el trabajo social, yo creo que el mundo entero ha cambiado y bueno, ha cambiado para siempre. Creo que esto, si se llega a acabar mañana, de igual manera nos ha dejado un aprendizaje muy significativo, así como, bueno, distintos efectos negativos como es la pérdida de seres queridos, de claro, colegas y de muchas personas que han muerto a causa del coronavirus, pero bueno, fundamentalmente la responsabilidad social empresarial como estrategia de negocio hoy día ha apoyado muchísimo a los diversos estados y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a estar impactando positivamente en la sociedad a través de distintos programas. Por ejemplo, acá en Venezuela, desde la empresa donde yo laboro, aparte de la Red Profesionales RC en el Mundo, que es una organización sin fines lucrativos, inicialmente, que busca todo el tema de generación de lanzas. Bueno, en esta corporación privada donde yo trabajo tenemos planes educativos y de nutrición y básicamente ayudan a distintas escuelas a nivel nacional a llevar lo que es un plato de comida para los comedores comunitarios. Y esto, bueno, un poco aporta a lo que conocemos como Objetivo de Desarrollo Sostenible de Hambre Cero. Sabemos que una sola, como decimos en coloquial, un solo palo no hace montaña, o claro. citando a la Madre Teresa de Calcuta, no es lo mismo el mar si le faltara una gota. Yo creo que de gotas en gotas y de sumas en sumas nosotros vamos entonces construyendo esa sociedad que queremos y desde la empresa a través de las políticas de responsabilidad social y nuestros proyectos, programas de bienestar social en sí, nosotros estamos entonces aportando en sintonía con el Estado y con el tercer sector a esa generación de bienestar. Evidentemente, y como es una estrategia de negocio, la responsabilidad social siempre está planificada en función a la misión, visión y filosofía de gestión de las organizaciones. Si yo no soy una empresa de salud, sino que, por ejemplo, soy una empresa de alimentos, entonces todos mis planes de responsabilidad social van a ir enfocados a mi estrategia de negocio, que es el ámbito de alimentos. Si yo soy una empresa de automóviles o partes automovilísticas, mi responsabilidad social va a ir a estrategia de negocio. Y así, bueno, con la multiplicidad de sectores empresariales que existen, sin embargo, hoy día la salud, por el tema del coronavirus, ha demandado muchísima filantropía empresarial. Claro, Y ajá. es que los programas, las políticas de responsabilidad social empresarial no han dejado de existir, no han dejado de ser en esencia lo que son, pero han involucrado esa visión en términos de salud que permitan entonces enfocar los esfuerzos que tiene el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en aras de que las personas, bueno, prevengamos contagiarnos con coronavirus a través de campañas de comunicación socialmente responsables, entre otras estrategias que las organizaciones han adaptado a estas circunstancias, porque bueno, entendemos que las organizaciones, así como, no, como el Estado tampoco, son ajenos a una realidad que demanda de nosotros en estos momentos, fundamentalmente unión en función de prevenir el contagio por coronavirus de cualquier ciudadano del mundo entero. El factor comunitario, yo creo que es muy principal, no solamente para la responsabilidad social, sino para el trabajo social en general, ¿no? Eh, yo creo que se tiene que confiar en la comunidad, en el factor organizativo de las personas, de la gente, partiendo de las densidades mismas. Tú has nombrado algo de la filantropía. ¿Cómo ves tú el factor filantrópico? ¿Es necesario? ¿Es obligado? ¿Es necesario o no lo es? ¿Cómo ves tú desde tu óptica de la responsabilidad social? Bueno, esto es la pregunta del millón, ¿no? Muchísimos colegas probablemente que me escuchen en este momento o luego de manera síncrona dirán, wow, Daniel está loco, o Daniel, ¿cómo es trabajador social y piensa así? Yo la verdad es que creo que y tengo una frase en la que resumo esto que voy a desarrollar un poco, y es que el trabajo social o la responsabilidad social empresarial se planifica con todo un componente gerencial y con mente, con lógica
pero debemos operacionalizarla siempre con el corazón. No hay manera de que nosotros estemos operacionalizando ninguna política, programa o proyecto de responsabilidad social o de trabajo social en sí, tener un gran corazón de trabajador social. Y un poco eso demanda evidentemente la filantropía, el amor por el otro. Y es que la naturaleza del trabajo social es la ayuda. No hay nada en el mundo, y yo creo que nunca lo va a cambiar, nuestra naturaleza siempre va a ser la ayuda, y la filantropía entonces va a estar basada a lo que conocemos como ayuda. El amor de nosotros como personas por las personas. Y esto no niega la posibilidad o no niega la necesidad o la obligación de nosotros como trabajadores sociales de tener todo ese componente de planificación y gerencia social que va a estar involucrando entonces lógica y corazón. Nosotros deberíamos estar midiendo con indicadores, haciendo seguimiento, planificando y desarrollando realmente para medir retorno de inversión, impacto positivo en la sociedad, temas de valor compartido en responsabilidad social, pero cuando nosotros vamos a ejecutar cualquiera de estas políticas que escribimos o que diseñamos en función de una problemática o de una necesidad, sin el corazón y sin la filantropía, vamos a poder estar desarrollando ninguna de estas cosas que hemos creado, por muy exitosas o por muy gerenciales que sean. Entonces yo creo que hay un tema de equilibrio en esa vía de gerencia o componente lógico y operacionalización con el corazón de las cosas que nosotros estemos haciendo como trabajadores sociales. Daniel, ya tú más o menos me debes conocer, ¿no? Yo tengo una posición política de izquierda progresista, ¿no? Y te pregunto así, de forma para armar la polémica o el debate, ¿tú crees que es viable hablar de responsabilidad social dentro del capitalismo? Bueno, la verdad es que no es viable hablar de responsabilidad social, más bien creo yo, en términos de izquierda, y lo digo por qué. Porque una de las principales funciones del Estado en esta visión es regular todo lo que es la sociedad y el aparato productivo de cualquier nación. Y la responsabilidad social empresarial se gesta en libertad. Y cuando hablo de libertad hablo fundamentalmente de ética, porque bueno, la ética es esa disciplina filosófica que nos Claro. permite a nosotros, personas, una acción en la que yo no haga daño o no afecte negativamente a las otras personas, o que no me afecte negativo a mí mismo inclusive, eso por el tema individual. Y de igual forma, o traspolando a la organización, a la empresa privada, al Estado, a cualquier sector que sea, la ética de los negocios tiene un peso sumamente importante en lo que va a ser la reputación de cualquier organización y en lo que va a ser el posicionamiento, en lo que va a ser los niveles competitivos. Y la ética le va a brindar entonces a la empresa que esta organización sepa que debe actuar responsablemente frente a todos sus stakeholders. Entiéndanse desde la junta directiva hasta los colaboradores que hacen posible que la empresa sea quien sea y que los productos o los servicios que lleguen a las personas sean los que sean, que nuestras comunidades de interés también sean parte de las organizaciones que hacen vida en esas comunidades donde están operando, y fundamentalmente esto amerita de libertad. Y entiéndase libertad en los que yo, empresa, entiendo y sé que me puedo apegar a una normativa, porque bueno, el Estado es como ente abstracto jurídico-político, evidentemente una de sus funciones, aparte de lo que es el diseño y operacionalización de políticas públicas y políticas sociales, es la regulación legal, porque bueno, imagínate tener una sociedad sin derecho, evidentemente no creo que vayan a funcionar muchas cosas, pero eso no priva que el Estado deba suprimir o deba estar regulando la operación privada, porque ahorita y fundamentalmente en esta nueva era, en este nuevo siglo XXI, la empresa, básicamente la sociedad demanda de cualquier organización una actuación socialmente responsable y le otorga lo que conocemos abstractamente como licencia social para operar. Si la Ya. sociedad no le otorga lo que conocemos como licencia social para operar a una organización, básicamente ni siquiera es el Estado quien la va a cerrar, sino la misma comunidad o la misma sociedad quien va a decir, esta empresa no opera más. ¿Por qué? Probablemente no quiero comprar esos productos porque es una empresa antiética y fraudulenta o no transparente y voy a preferir otro producto. Eso ya le resta competitividad ante otras
organizaciones que puedan estar trabajando en el mismo ramo. Entonces, no es solamente el Estado, es la misma comunidad quien legitima las operaciones de una Claro. organización. Y esta organización no actúa con todo un componente ético, moral y responsable frente a esos ciudadanos, entonces van a ser esos mismos ciudadanos quienes van a decir, esta empresa no va a operar más. Lo vemos sobre todo, por ejemplo, acá en Venezuela hay comunidades o localidades donde están organizaciones privadas y no hay, por ejemplo, el agua. No hay agua en esa comunidad. Y la empresa, bueno, sí tiene agua porque, bueno, tal vez tiene una planta propia que le va a generar agua a esa empresa porque resulta que es una empresa de embotellamiento de agua. Evidentemente, esa organización tiene una demanda frente a esa sociedad o frente a esa comunidad particular que no tiene agua y aun cuando la generación de lucro es lo fundamental, eso no priva que esa empresa sea responsable con su entorno inmediato que no tiene agua y genere lo que llamamos en responsabilidad social empresarial como valor compartido. Y es cómo yo puedo generar beneficios con mi materia prima respetando el medio ambiente y, bueno, respetando o produciendo bienestar en esa sociedad inmediata o esa comunidad inmediata en la que yo estoy operando y sobre todo porque se supone que en esa comunidad inmediata están mis colaboradores y las familias de mis colaboradores. Y si yo tengo un colaborador más sano, más productivo, con mayor bienestar, ese colaborador va a dar aún más por mi organización, la va a hacer crecer más, va a haber mayor desarrollo de mi organización en términos económicos, va a haber mayor desarrollo comunitario en términos de bienestar social y va a haber un ambiente que nos rodee que sea más sano. Esta es como la visión, evidentemente, ilustrada. Llegar a estos términos es completamente difícil, esto amerita estar mapeando a stakeholders, grupos de interés, necesidades, trabajar en equipo, trabajar en alianza, y la comunidad es un actor fundamental que nosotros debemos involucrar en nuestra estrategia de negocio y estar siempre escuchando y atento a las necesidades que surgen en ese entorno inmediato. Entonces, bueno, por eso yo creo fielmente en que el Estado no debe estar regulando absolutamente todo, sino que debe existir libertad económica, libertad social y libertad ambiental inclusive, y en estos términos nosotros estar desarrollando temas de responsabilidad social empresarial. Yo creo que si no hay libertad económica, no va a existir responsabilidad social empresarial porque básicamente no va a haber organización privada que pueda coadyuvar en estos problemas y necesidades sociales. Además, aún cuando tengo una visión de derecha, mi invitación jamás va a ser, como te lo comentaba desde el inicio, a que la economía está acá y la sociedad está acá. Son tres variables fundamentales. Economía, sociedad y ambiente, y deben estar casados. No hay manera de que la economía sea más próspera que el bienestar social o viceversa. Todo debe estar en equilibrio para alcanzar lo que conocemos entonces como desarrollo sostenible, que es lo que nos va a permitir a nosotros satisfacer necesidades actuales y resguardar que nuestras futuras generaciones, entiéndase nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, puedan también estar satisfaciendo necesidades de cualquier orden en la pirámide, por ejemplo, de Maslow o cualquier otra de las teorías de necesidades que existen. Daniel, el factor educativo es principal. Yo veo lo que tú me mencionas sobre la ética, la libertad individual, ¿no? La libertad compartida, la responsabilidad compartida, pasa también por un cambio en el factor educativo, ¿no? ¿De qué manera la responsabilidad social está coadyuvando a esa situación? Porque uno es responsable socialmente cuando tiene una formación educativa bajo valores, bajo una ética conformada. O sea, ¿de qué manera podemos incidir en ese punto desde la responsabilidad social y aún más desde el trabajo social? Es así. Bueno, ahorita hay estándares como los de la Organización de las Naciones Unidas, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y justamente el objetivo número 4 es educación de calidad. Este objetivo de desarrollo sostenible desarrolla todo un conjunto de metas e indicadores que distintas organizaciones, bien sean de cualquiera de los sectores que he mencionado en esta conversación, estén aportando a esa educación de calidad. Y justamente tiene que ver con lo que has mencionado. Y es que la responsabilidad social es en primera persona, siempre va a ser en primera persona. Es decir, desde que nosotros nacemos en una familia
como sistema fundamental de cualquier ser humano, y de acuerdo a la cultura se ve la madre también, nosotros debemos ser formados inculcando a nuestro entorno, a nuestros hijos, etcétera, valores, un comportamiento responsable frente a la sociedad y consigo mismo. Entonces siempre la ética siempre va a ser en primera persona, y el fundamento de la responsabilidad social también siempre va a ser en primera persona. No hay manera de pensar en organizaciones responsables si no hay personas responsables, y que no haya personas quienes puedan hacer posible entonces la responsabilidad social de ese ente abstracto que es una organización, de ese ente abstracto que es un Estado, o de ese ente abstracto que es cualquier empresa privada en sí. Entonces, siempre va a ser en primera persona, y para que esto sea posible en primera persona, el principal ingrediente, por así decirlo, va a ser la educación. La educación de calidad desde pequeños y en todos los ámbitos que existen en la educación, desde los niveles más básicos hasta los niveles de posgrado inclusive, donde en la actualidad se ha entendido y se ha demandado en las universidades que debe haber todo un conjunto de asignaturas que estén desarrollando competencias socialmente responsables de cualquier profesional. Y no solamente porque sea trabajador social, sino porque yo creo que todas las organizaciones, todas las profesiones, deben desarrollar un código de ética que permita el ejercicio profesional de una forma responsable, sean ingenieros, sean médicos, sean abogados, sea cualquier profesión, somos en primera instancia personas, y como personas debemos tener un comportamiento ético y responsable frente a la sociedad, porque en la sociedad, independientemente de que nosotros seamos ingenieros, químicos, por así decirlo, en la visión más positivista que exista, nosotros vamos a estar desenvolviéndonos en una sociedad. Y de la sociedad siempre vamos a escoger o vamos a impactar positiva o negativamente. Y en ese sentido, nosotros debemos tener una actuación socialmente responsable, que va a estar versada inicialmente por la educación de cualquier persona y de las familias, que son el principal subsistema o sistema, independientemente de la teoría a la cual queramos circunscribirnos, para estar entonces hablando de cualquier otro tema como es la responsabilidad social empresarial. La educación es el ingrediente fundamental, y lo dice el maestro Víctor Guedes, que sin la educación no va a existir desarrollo sostenible, no va a existir inclusive trabajo social, no va a existir absolutamente nada que pueda estar hablándose de bienestar social, equilibrio ambiental o desarrollo económico en sí. Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Respecto a que Cuidado, la ética tienen programas de comunicación socialmente responsables, o sea, son influyentes, sobre todo en los medios de comunicación. Pueden llegar a las masas porque, bueno, influyen en el entorno donde están operando, y algunas tienen alcance nacional o multinacional, multiregional, y esto va a permitir que las plataformas de comunicación de estas organizaciones puedan implementar campañas en función de una sociedad más ética y una sociedad que entienda que existe el desarrollo sostenible, que no estamos solos en el mundo y que debemos prever que futuras generaciones estén satisfaciendo las necesidades que nosotros hoy posiblemente vamos a estar también satisfaciendo. Es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Que la ética trasciende todo tipo de posición o de postura ideológica, ¿no? Sea derecha, sea izquierda, la ética es una sola, ¿no? O sea, trasciende esas formas a veces de llevar estas prácticas. Lo que yo sí me gustaría que me digas es cómo tú visualizas de aquí a 10 años, o concretamente la situación post-pandémica y la responsabilidad social. Yo lo que veo, por ejemplo, es que se tiene que afianzar ese factor, ¿no? De la responsabilidad social de todos los sectores en realidad, ¿eh? Y aún más porque el autocuidado también es una suerte de responsabilidad social, ¿no? Porque también es un cuidado contigo mismo, pero también con el otro. O sea, ¿tú cómo ves el panorama de la responsabilidad social aquí a 10 años? Y te digo por qué, porque acá en el Perú es un país minero, ¿no? Y hay muchas inversiones económicas, pero lastimosamente la responsabilidad social
no se ha cumplido como debe ser y lastimosamente los que pagan los platos rotos, por decirlo así, son los sectores que no lo tienen, ¿no? Que no tienen ese poder de decidir, pues, cuándo un proyecto tiene que ir o no, porque el hecho de que tú generes una inversión económica en un proyecto económico minero, por ejemplo, eso implica, pues, tener bien marcado lo que significa la responsabilidad social, porque va a traer secuelas, y no solamente secuelas en la comunidad, sino también secuelas a nivel de las generaciones, ¿no? Acá empresas mineras contaminaban ríos, la naturaleza, la biosfera, qué sé yo, o sea, ¿cómo poder, pues, poner o posicionar una actividad responsable socialmente hablando como debe ser? O sea, ¿qué falta? Bueno, fundamentalmente falta, aparte de educación y formación en el área, que bien es cierto que falta fundamentalmente alianzas y trabajo en equipo intersectorial para lograr los objetivos y para lograr el desarrollo sostenible. Bien es cierto lo que has mencionado. En Perú, de hecho, la responsabilidad social o el trabajo social industrial allá tiene una visión fundamentalmente que versa a la explotación minera, porque creo que es como la industria que tiene mayor peso allá. Y siempre que yo veo que hay un cargo de trabajo en mi LinkedIn o en cualquier otro lugar en la que estoy, en grupos de responsabilidad social, siempre veo que buscan a ejecutivos o a profesionales de desarrollo comunitario y que tengan experiencia en el área de minería, porque bueno, creo que es como el sector que más tiene el alcance o influencia, por así decirlo. Así como, bueno, nosotros en Venezuela puede ser el petróleo, en cualquier otra parte del mundo, de acuerdo a lo que realmente se dedique. Entonces, falta, y yo creo que de aquí a 10 años, si nosotros seguimos trabajando en equipo, si fundamentalmente nosotros los trabajadores sociales como uno de nuestros roles, sea la promoción social, y cuando me refiero a promoción social no me refiero al tema de la conciencia social en sí, sino al tema de la promoción del trabajo intersectorial. Que yo, por ejemplo, trabajador social que labora en una empresa privada, haga entender al señor Estado y haga entender a la señora organización de la sociedad civil que debemos trabajar en equipo porque somos uno y porque lamentablemente no hay dos mundos o no hay tres mundos. Nosotros vivimos y coexistimos. Y éticamente, si nosotros aquí dañamos, esta parte también va a ser influenciada por este daño que estoy ocasionando acá. Y bueno, es que lo estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. ¿Dónde empezó esta pandemia? ¿Empezó en Venezuela? ¿O empezó en Perú? ¿O empezó en cualquier otra región en específica? Empezó en Wuhan, China, y todos estamos siendo afectados. Una cultura completamente distinta, una cultura oriental, una economía completamente distinta, la otra parte del mundo, por así decirlo, y esta parte del mundo latinoamericano, donde tenemos una cultura occidental y completamente distinta, estamos viviendo las adversidades que se pudo ocasionar en una mínima parte del mundo. Entonces, ese es como el ejemplo o la ilustración que yo diría perfecta para que nosotros, las personas, entendamos que el trabajo en alianza es fundamental. Y sobre todo entender desde el componente ético que debe versar nuestro ejercicio personal o profesional, a que si nosotros hacemos un mínimo cambio o un mínimo impacto negativo, ese impacto va a circular el resto del mundo. Y lo vemos en términos sobre todo ambientales. Si nosotros contaminamos aquí, esa contaminación va a llegar a cualquier parte del mundo. Y estoy convencido que la pandemia COVID-19 es producto de la huella negativa del humano frente al medio ambiente donde está. Y esto es cero ético, porque primero acaba con nuestra propia generación, lo estamos viviendo, estamos perdiendo a miles de personas, y acaba con que exista probablemente cualquier otra generación. Esto en términos de impacto negativo. Pero por la otra cara de la moneda, o la más bonita por así decirlo, impactamos positivamente, y cito nuevamente a la Madre Teresa de Calcuta, es que nunca jamás el mar va a ser igual si le va a faltar una gota. Y si nosotros impactamos positivamente aquí, ese impacto positivo, por muy pequeño que sea, va a dar también la vuelta al mundo. Si nosotros como trabajadores sociales despertamos, promovemos desde nuestra actuación profesional estos ejemplos como los que he mencionado, nosotros entonces vamos a estar promoviendo las alianzas, el trabajo en equipo, la sinergia y esa pasión que deben tener las personas y las organizaciones, ese entendimiento, esa
posibilidad de trabajar juntos en función de las mismas metas. Sabemos que es completamente complejo, porque bueno, aun cuando existe la libertad, y precisamente al existir la libertad de pensamiento, hay estados que no quieren absolutamente nada con las empresas, hay personas que no tienen una religión igual a otra religión, y bueno, esto hace que suma de poderes contrapuestos y que suma de culturas completamente distintas interfieran negativamente en lo que es ese relacionamiento o ese establecimiento de alianzas estratégicas para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero yo creo, y más que creer, estoy convencido que si nosotros desde nuestras distintas organizaciones, desde nuestras distintas posturas políticas, ideológicas, culturales, religiosas, más sana, un ambiente equilibrado y un desarrollo que nos permita satisfacer necesidades, nosotros pudiéramos estar alcanzando ese desarrollo sostenible y pudiéramos estar alcanzando, por así decirlo, de manera muy insostenida, el mundo perfecto. Jamás, de verdad no creo que va a ser el mundo perfecto, pero sí por lo menos con unos estándares, unos niveles que nos permitan a nosotros calidad de vida, bienestar social, desarrollo ambiental, desarrollo económico, entre múltiples factores positivos que amerita hoy día nuestra sociedad. Daniel, para ti, ¿cuál es el país modelo? Modelo que está, podría considerarse un referente de un país que está cumpliendo el desarrollo social. Ok, wow. Mira, ahorita en esta circunstancia, la verdad es que decirte un país, más que mentirles, sería mentirme a mí mismo, sobre todo porque, y lo sé porque a diario trabajo en este tema y como te comento, desde la red profesional RCI del mundo, a diario puedo tener hasta 1000 mensajes en mi teléfono y las distintas regiones, aun cuando cualquier indicador pueda decir que existe responsabilidad social empresarial, la verdad es que los profesionales mismos son quienes dicen, en mi país falta muchísimo por responsabilidad social empresarial. Vemos, por ejemplo, potencias como Estados Unidos, como grandes industrias que no son socialmente responsables con el medio ambiente. Vemos como países de Oriente como China son los países más contaminantes del mundo. Vemos como países latinoamericanos en vías de desarrollo son países a quienes sus organizaciones les hace falta mayor compromiso ético y responsable ante las sociedades donde están operando. Entonces yo creo que más que haya un país ahorita modelo, lo que existen son organizaciones como por ejemplo la ONU, que muchísimas personas, independientemente de su inclinación política, las tildan de comunismo o en diversas cosas, pero bueno, esta es la organización que ha diseñado los objetivos de desarrollo sostenible, que están muy bien pensados, evidentemente, creo yo, y me atrevo a afirmarlo, pero que va a necesitar de actores que hagan posible esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo la verdad no me atrevo a afirmar a que exista ningún país modelo en términos de responsabilidad social. Yo creo que Venezuela, que es el país donde vivo y el cual tengo mayor experiencia, ha dado un aporte significativo en esta materia. De hecho, uno de los autores más reconocidos en el mundo y fundamentalmente en Iberoamérica tiene como nombre Víctor Gérez y es un venezolano. Y hay muchísimos autores venezolanos reconocidos en la región iberoamericana que han dado aportes significativos en lo que es el desarrollo de teorías de la RCE como disciplina que se ha convertido en este ramo de la ciencia social, ¿sí? Pero un país realmente que yo diga es modelo, no. Alguna organización que yo diga que es modelo pudiera ser, hay muchísimas organizaciones modelo, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Venezuela y organizaciones transnacionales como por ejemplo PepsiCo, aún cuando muchísimas de estas organizaciones se han visto involucradas en escándalos por medios masivos de comunicación, entre otros, tienen programas exitosos de responsabilidad social que tropicalizan a cada una de las regiones donde operan y llevan a las comunidades, al ambiente y a la economía realmente impacto positivo en términos de desarrollo de cualquier tipo, de valor compartido.
y así como esta, otras organizaciones que aportan significativamente a las regiones donde están operando. Ya. Creo que es muy importante también tener en cuenta pues que el factor de las políticas o de los grupos de poder obstaculizan bastante. Eh, no, tú me nombras, por ejemplo, países como Estados Unidos, que podrían ser, ¿no?, un modelo, pero que no lo son en su totalidad. Yo te pregunto, ¿cuál sería en este caso la metodología a seguir o la idónea para poder plasmar prácticas, más que todo prácticas a nivel micro, ¿no? A nivel de la gente misma? Yo creo que la gente tiene que generarse ese hábito y tener claro lo que significa ser responsable socialmente. Y es un término en realidad amplio y es un término también que te desafía y te interpela otras dimensiones de la vida. O sea, ser responsable socialmente implica ser responsable también personalmente contigo mismo. Y eso creo que no se ha logrado entender todavía, lastimosamente, ¿no? No hay esa ética del autocuidado, de ser responsable. Por ejemplo, en mi país, no sé si eso lo pasa en tu país, los niveles de delincuencia ha aumentado tremendamente. Ha aumentado, o sea, están saliendo asaltos, asesinatos, violencia. O sea, bajo esa situación, pues, ¿cuál sería, pues, la metodología a seguir, ¿no? El camino a seguir, ajustar, Yo cuestionar. no diría que hay alguna metodología, porque bueno, la metodología yo creo que nos circunscribe como a pasos o nos encapsula Claro, pasos a seguir para lograr algo, pero yo creo que tiene que ver con lo que estábamos conversando hace un momento y es la educación. Siempre en un primer momento, y esto es competencia fundamentalmente de las familias y también del Estado, porque los distintos planes académicos educativos en cualquiera de los niveles, desde el preescolar hasta el ámbito universitario, deben estar contemplando la ética y la actuación socialmente responsable de cualquier ciudadano. Si nosotros a un niño desde que nace, en el medio íntimo familiar, le va inculcando valores y en la escuela de manera permanente, desde que ingresa a la escuela hasta que se gradúa, incluso en un estudio postdoctoral, entonces yo estoy convencido de que ese ciudadano no va a tener la información que va a entrar por acá y va a salir por acá, porque no es algo que fue coyuntural, sino que fue algo que es transversal a su vida y una educación de calidad que realmente rebobine en las mentes de las personas, entre por aquí, de vueltas y se quede allí y saca por aquí, por acá y por acá en todo ejercicio profesional, entonces realmente va a ser algo significativo y creo que es como esa semilla que si nosotros sembramos va a germinar, va a crecer y va a ser posible todas estas cosas de las que estamos hablando que parecen muy etéreas, pero que son posibles y pueden ser posibles aún más si como sociedad trabajamos en conjunto. Y esto demanda un gran reto de claro, nosotros como trabajadores sociales, porque somos esos líderes o esos innovadores sociales que debemos estar desarrollando alternativas que permitan ver al Estado, que permitan ver a la empresa y que permitan ver a la sociedad organizada en sí que existe bienestar social y que de nosotros, que existe, perdón, sociedad y que esa sociedad debe estar alcanzando estándares de bienestar social, erradicando, como sabemos, el hambre, la pobreza, la desigualdad de género, la contaminación del ambiente, del mar, de la capa de ozono, entre otras cosas, comunidades sostenibles, desarrollo de industrias realmente responsables, que haya un consumo de la sociedad que sea responsable también, que no contamine, que utilicemos artículos utilizables, por ejemplo. Todas esas son cuestiones que cuando vemos el fondo del asunto están versadas directamente claro, a la educación. Si yo no sé qué es el desarrollo sostenible, entonces yo agarro esto que es plástico y lo echo al piso. claro, Y el que no sabe es como decimos en coloquial, el que no sabe es como el que no ve, ¿sí? claro, Y sin que esto evidentemente sea un comentario que pueda incidir en alguna persona con discapacidad visual. Pero es como un dicho coloquial, que quien no sabe es como que si yo, bueno, está bien, no tengo discapacidad visual, me tapo los ojos y me los vendo. Es como que no quiero ver. Si yo no sé algo, básicamente va a ser de esa forma. Y como es
o cómo se garantiza que yo sepa algo o que yo esté consciente de ese algo, es básicamente a través de la educación como instrumento fundamental para que yo sepa ese algo del cual estoy hablando. Y esto se logra con la familia, principal núcleo, con la escuela, con las organizaciones, con los movimientos sociales y con todos los diversos actores que hacen vida en cualquier sociedad, bien sea local, regional o global. Siempre debemos estar trabajando desde la educación, empoderando, promoviendo y haciendo entender. Y sin que esto evidentemente prive libertades, porque a lo mejor yo soy una organización religiosa que pregona la caridad desde la visión católica, por ejemplo, yo soy católico, y no por ser católico yo debo estar fuera de estándares éticos y entender que hay una otredad que a lo mejor no es católica como yo y que esa persona, por no ser católica como yo, entonces va a estar exterminada de la sociedad. No, hay una sola sociedad y hay un solo mundo, como le he dicho, y en este mundo cabemos todos desde nuestras distintas visiones. O en esta conversación, por ejemplo, tú que me has comentado que tienes una visión que versa a la izquierda y yo te he comentado que tengo una visión que versa más a la derecha, eso no quiere decir que nuestros comportamientos éticos o nuestra capacidad y actuación ética Claro. vaya a estar privando la libertad de esa otredad. Yo creo que la otredad nos va a permitir y nos va a nutrir muchísimo siempre, porque desde las visiones compartidas y desde las capacidades técnicas y entre otras capacidades que podamos tener como seres humanos, van a sumar, van a aportar y van a hacer crecer esa visión compartida que podamos tener, siempre que haya estándares como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es esa brújula para todos, que suma la visión de todos y que es para el beneficio de todos nosotros y generaciones futuras. Muy interesante lo que mencionas, ¿no? El hecho de siempre la tolerancia y el respeto, independientemente de la orientación que tú asumas, sea religiosa, sea política, ideológica, posturas teóricas, qué sé yo, ¿no? Me parece muy interesante esta conversación, Daniel, y nuevamente te agradezco por hacer la invitación. En realidad creo que son un poco los profesionales que estamos buscando aportar, ¿no? Desde nuestros espacios con potenciar un mundo mejor en realidad, ¿no? O sea, más allá de la carrera, creo que de una u otra manera estamos buscando paliar algunas soluciones o necesidades que versan en la sociedad y que afectan a esta amplia masa de la gente, ¿no? Para culminar, algunas palabras, ¿cuáles son los desafíos que tú ves a futuro? ¿Qué dirías a los compañeros o estudiantes de trabajo social, futuros colegas? ¿Qué les dirías? Algunas palabras ya para terminar y dar culminado este encuentro. Bien, para reiterarlo, muchos dirán, bueno, pero ¿qué tanto pudiera repetirlo? Es el término de las alianzas. Nosotros, uno de los mayores desafíos y retos que tiene cualquier trabajador social ahorita es promover el trabajo en equipo y de alianzas intersectoriales. De cualquier parte del mundo, de cualquier región, de cualquier localidad, nuestro principal compromiso hoy día y sobre todo en esta pandemia COVID-19 es promover el trabajo en alianza. Asimismo, promover y ser garantes de empoderar a las comunidades para que por sus propios medios puedan satisfacer necesidades y puedan entender hechos como lo que es quedarse en casa, por ejemplo. Claro, Nosotros como trabajadores sociales tenemos un papel súper necesario en prevención, en esa actuación, y ahí vemos cómo el fundamento de todo absolutamente es la ética, porque si yo le digo a una persona, quédate en casa, porque de esa forma te vas a proteger de contagiarte, eso es una conducta responsable y ética, porque esa persona se va a cuidar a sí mismo quedándose en casa y en esa misma medida va a cuidar a su entorno, previniendo que también pueda contagiarlo o contagiarse de ese entorno. Entonces vemos cómo todas las cosas ligadas o están ligadas a la ética y fundamentalmente nosotros los trabajadores sociales, y aquí, bueno, cualquier otro profesional también, el reto está en que tener una sociedad más ética y más responsable claro. consigo mismo y con el entorno que rodea, bien sea el entorno inmediato o el entorno global. Esto va a ser completamente indistinto porque ya lo he mencionado, si actuamos negativamente aquí, acá va a impactar, y si actuamos positivamente aquí, en el otro extremo también va a impactar.
y promover temas de educación en cualquiera de los niveles y clases sociales. Y cuando hablo de clases sociales, no me refiero a ninguna visión política en sí, sino lo que nosotros conocemos en la sociedad, por ejemplo, bueno, en el modo de producción actual capitalista, y a esto me refiero a un capitalismo que sea responsable con todas, teniendo en cuenta todas estas variables de las cuales hemos conversado, y es que nosotros, desde las clases más bajas hasta las clases más altas, tienen que ser social y éticamente responsables. O sea, no hay manera de que una persona que tenga muchísimo más dinero que otra o viceversa, tenga comportamientos éticos distintos. Además que yo creía que en el mundo siempre van a existir desigualdades sociales, porque en la medida que nosotros no promovamos la educación, que es esa base, y lamentablemente va a ser así siempre, no va a haber desarrollo social. Y por eso, si no hay desarrollo social, van a existir las desigualdades. Y si no existen, si existiera una educación asequible para todos, que todos tengamos la misma oportunidad para formarnos, y más que eso, que nosotros como ciudadanos entendamos que debemos formarnos, que debemos ir a una universidad y que debemos graduarnos y que debemos tener un título, no solamente para ser mejores personas, sino para aportar al conocimiento científico, para aportar al desarrollo, para aportar a todo en la vida en general. Yo creo que una licencia es fundamental y es necesario. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo un título, pero tengo experiencia, qué sé yo, en cualquier área determinada, en cualquier asunto técnico, pero realmente esa visión universal te lo va a dar la universidad. En ese compartir, en ese debate de distintas visiones, que en las aulas de clases desde el primer día de cualquier profesión, se va a estar gestando hasta el día en que te gradúas y te cambia por completo la vida. O sea, yo creo que hoy no estuviese yo hablando de responsabilidad social si no hubiese ido a un aula universitaria, o bueno, a miles de aulas universitarias en las que he ido, a las que felizmente sigo yendo porque me encanta la educación y creo que la educación es la variable fundamental o el ingrediente fundamental de lo que conocemos como trabajo social, bienestar social, desarrollo sostenible y cualquier otra cosa. Entonces, hacer entender a los ciudadanos que tienen que formarse, que el derecho a la educación debe ser un derecho universal, que todas las personas, más que tener la oportunidad, tengan la obligación ética de formarse, porque eso va a impactar positivamente para él y positivamente para el entorno. Entonces, en esa medida, vamos a estar generando mayores estándares de niveles de vida, y vamos a estar reduciendo las desigualdades. Porque mientras que nosotros como Estado, empresas, organizaciones de la sociedad civil estemos atendiendo los con pañitos de agua caliente, o atendiendo las consecuencias y no atendiendo las causas, que cuando vamos al fondo del asunto es falta de ética, falta de educación, falta de principios sólidos, falta de valores, y una sociedad que cada día puede continuarse más con cualquier cosa, y no atendemos a esas causas, nada hacemos desarrollando la mejor política pública, la mejor política social o la mejor política de responsabilidad social en función de una consecuencia, porque el problema de base va a seguir estando allí. Y va a seguir además creciendo, porque los problemas crecen, así como crecen las plantas, así como crecemos nosotros como humanos, los problemas hacen así, y cada día son más grandes. Es una especie de tumor maligno que va a existir lamentablemente. Y si nosotros no atendemos a esas causas, es uno de nuestros retos fundamentales como trabajadores sociales, atender a causas y no a consecuencias. Claro. Es muy difícil entenderlo, es difícil trabajar en esas causas, pero realmente si no trabajamos en ellas no vamos a estar pudiendo hablar entonces de desarrollo sostenible ni de ninguna otra cosa. Creo que son como los retos más propicios, y ahorita en pandemia COVID-19 promover una conciencia de prevención, porque he visto muchísimos trabajadores sociales en las comunidades y en las localidades metidos de lleno en las comunidades, trabajando con las personas que ya están contagiadas, pero, insisto, esa ya es una consecuencia, algo que derivó de, si nosotros trabajamos más bien enfocados a la prevención, que es la causa, que, por ejemplo, existe la enfermedad, que es la causa de haberse contagiado, y nosotros estamos trabajando en función de prevenir que una persona se contagie, entonces
estar pudiendo hacer las cosas mejor. Y muchas personas dicen, wow, pero ¿cómo prevenimos si ahorita existe, perdón, ahorita existe una economía que también está viéndose netamente afectada? Bien, es cierto, pero también como existe una economía, ya hemos vivido 6 meses desde que se ha decretado pandemia y en algunas regiones más de 6 meses porque fue epidemia. Nosotros, ya con esta trayectoria de 6 meses oficiales desde que la Organización Mundial de la Salud ha decretado la pandemia en marzo, nosotros ya sabemos que existen medidas de bioseguridad que puedan estar resguardando nuestra vida, y con una actuación social y éticamente responsable podemos resguardar nuestra vida, prevenir contagiarnos y prevenir contagiar a nuestro entorno, con distanciamiento social, con tapaboca, con las medidas de bioseguridad que todos conocemos. Esos son, creo yo, en resumidas palabras, los retos o los mayores desafíos que hoy día tiene nuestra sociedad y tiene nuestra profesión de trabajo social, así como aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Muy importante tu aporte, también muy interesante a tomarlo en cuenta. Más bien, nuevamente te reitero los agradecimientos del caso. Creo que ya estamos a manos. Tú me invitaste la primera vez, ahora te invito yo y creo que ya estamos a manos para poder ir dispuesto, ¿no? Si hay otro evento, encantado de poder participar. No, yo también te voy a tener presente en primera línea para otro conversatorio. Y bueno, te agradezco nuevamente por haber aportado en este pequeño espacio que he creado para poder socializar algunos conocimientos. Y bueno, hasta pronto, Daniel. Sabemos que nos paramos viendo lo que hacemos en las redes sociales. Creo que cada uno busca aportar en lo que puede. Y sin más que decir, nos despedimos. Espero que haya sido muy fructífero a los seguidores. Nuevamente, Daniel desde Venezuela nos ha aportado con grandes conocimientos y grandes experiencias. Y bueno, nos estamos viendo.